En 1969, Los Ángeles Negros eran apenas un grupo de provincia con sueños grandes, pero pocas oportunidades. Nadie apostaba por ellos, y sin respaldo de una gran disquera, su futuro parecía incierto. Todo indicaba que su historia terminaría antes de empezar, pero de aquella incertidumbre nació una balada desgarradora que no solo cambiaría sus vidas, sino que los convertiría en leyendas de la música romántica en español. Una canción que cruzó fronteras, conquistó corazones y que hasta hoy sigue siendo himno de amor y nostalgia. Y volveré. ¿Cómo fue posible que una simple melodía los llevara del anonimato a la eternidad? Comencemos. Capítulo 1. Los orígenes en un tiempo de cambio. Corría el año 1968 en Chile, un país que vivía tensiones sociales y transformaciones culturales. Mientras en Estados Unidos sonaban The Beatles y en México los tríos románticos todavía mantenían su fuerza, en San Carlos, una pequeña ciudad chilena, nació un grupo de jóvenes con un sueño muy distinto: combinar la intensidad del bolero con la frescura de las nuevas baladas. Los Ángeles Negros surgieron casi de manera accidental. Eran muchachos de provincia con recursos limitados, pero con una convicción enorme de que la música podía ser su escape y su forma de hablarle al mundo. En sus inicios, tocaban en fiestas locales y eventos escolares, sin imaginar que pronto llevarían su estilo a todo un continente. Lo que los hacía distintos era su sonido melancólico cargado de guitarras suaves, bajos profundos y la voz inconfundible de Germain de la Fuente. Mientras otros grupos apostaban por el rock o por la canción protesta, ellos se enfocaban en el amor, en el desgarro, en esa emoción que nunca pasa de moda, el romanticismo. Era un riesgo. En un tiempo en que la juventud buscaba rebeldía, Los Ángeles Negros decidieron apostar por la sensibilidad y esa elección, lejos de limitarlos, terminó por abrirle las puertas a millones de corazones. Capítulo 2. Primeros pasos hacia la fama. Capítulo 2. Porque mi corazón late. El primer paso hacia la fama. Su primer gran logro llegó con el tema ¿Por qué te quiero? Y Porque mi corazón, una canción que comenzó a circular tímidamente en estaciones de radio locales. No fue un éxito inmediato, pero les permitió dar un primer paso fuera de su ciudad natal y empezar a presentarse en escenarios más grandes. Sin embargo, lo que realmente les cambiaría la vida estaba a punto de suceder. En 1969, Los Ángeles Negros grabarían Y volveré, una adaptación en español de la canción francesa Emporte-moi de Alain Barrière. Amor a Dios. No sufras más. Lo que parecía una simple versión se transformó en oro puro gracias a la interpretación desgarradora de Germain de la Fuente y los arreglos del grupo. Y volveré se convirtió en un fenómeno. De pronto, las radios en Chile la repetían una y otra vez, y muy pronto la canción comenzó a viajar primero a Argentina y luego a México, donde encontró un terreno fértil. No había fiesta, reunión o serenata en la que no se escuchara ese estribillo inolvidable: Y volveré. Este fue el punto de quiebre. Con un solo tema, Los Ángeles Negros pasaron de ser un grupo regional a convertirse en un referente de la balada romántica en todo el continente. Y lo más impresionante es que lo lograron sin grandes campañas publicitarias ni respaldo de las disqueras más poderosas, sino gracias a la fuerza de su música y la conexión emocional con el público. Capítulo 3. El impacto cultural de Y volveré. A finales de los años 60, Latinoamérica atravesaba una transformación musical. Las baladas románticas comenzaban a consolidarse como el género que acompañaría a toda una generación. Y en medio de esa ola apareció Y volveré. No era una canción más, era una confesión desgarradora de amor y nostalgia. Y la voz de Germain de la Fuente le dio una profundidad que resultaba imposible ignorar. En cuestión de meses, el tema se convirtió en un clásico de radio. En Chile se escuchaba en cada rincón, pero el fenómeno cruzó fronteras rápidamente. En Argentina fue adoptado con entusiasmo, pero fue en México donde la canción alcanzó proporciones gigantescas. El público mexicano, acostumbrado a las rancheras y a las voces potentes de intérpretes como Javier Solís o Pedro Infante en la década anterior, encontró en Los Ángeles Negros una propuesta diferente.
Un romanticismo moderno, íntimo, capaz de llegar tanto a los jóvenes enamorados como a los adultos que recordaban sus primeras pasiones. Las letras hablaban de ausencia, de dolor y de esperanza, sentimientos universales que resonaban con cualquiera que hubiera amado intensamente. No era extraño que en serenatas de provincia, donde antes reinaban los tríos con guitarras, de pronto los mariachis comenzaran a interpretar Y Volveré, a petición de quienes querían dedicársela a alguien especial. Y no se trataba solo de los enamorados, también se volvió compañía en momentos de desamor. Muchos recuerdan haberla escuchado en cantinas, en fiestas donde la tristeza se mezclaba con las copas, o en telenovelas de la época donde el desamor era tema recurrente. Ese fue el verdadero impacto cultural. Y Volveré se convirtió en el himno del amor sufrido en español. Capítulo 4. La llegada triunfal a México. Si había un lugar donde los Ángeles Negros podían consolidarse, era México. Y así fue. El país no solo las adoptó como parte de su escena musical, sino que los convirtió en íconos. Sus giras abarrotaban teatros. Verás que pronto volveré, te quedaré. Sus discos se vendían como pan caliente, y su presencia en la radio era constante. México tenía en ese entonces una enorme industria musical. Estar en sus listas significaba entrar al mercado más grande de habla hispana, y Los Ángeles Negros lo lograron con un estilo que parecía hecho a la medida del público mexicano. Mientras en otros países eran vistos como un grupo extranjero con talento, en México fueron acogidos como propios. Y Volveré se escuchaba a bailes populares, fiestas familiares y hasta en estaciones de camiones donde los choferes ponían cintas de cassette con las canciones de moda. No había rincón donde esa melodía no estuviera presente. E incluso algunos críticos de la época llegaron a decir que Los Ángeles Negros habían encontrado en México su verdadero hogar artístico. Lo curioso es que, a pesar de su éxito, el grupo nunca perdió esa esencia humilde de jóvenes que empezaron desde abajo. No buscaban escándalos ni lujos excesivos. Su carta de presentación siempre fue la música, y esa autenticidad fue clave para conectar con el público mexicano que valoraba no solo el talento, sino también la sencillez. La llegada a México no solo les abrió puertas comerciales, sino que los instaló definitivamente en el corazón de toda Latinoamérica. Y lo mejor estaba por venir: los premios, las colaboraciones inesperadas y el reconocimiento internacional. Capítulo 5. Premios y reconocimientos. El éxito de Y Volveré no solo se reflejó en ventas de discos y llenos totales en conciertos, sino que también se tradujo en premios y reconocimientos que confirmaron lo que el público ya sabía. Los Ángeles Negros eran la nueva cara de la balada romántica en español. En los años 70, cuando México era la capital musical de Latinoamérica, ganar un premio en sus festivales equivalía a consagrarse a nivel continental, y eso fue lo que sucedió. Programas de televisión, como Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, los presentaron en múltiples ocasiones, dándoles una visibilidad que catapultó su fama más allá de los discos. Para muchos artistas de la época, aparecer en ese escenario significaba entrar al Salón de la Fama Popular. Los premios llegaban de distintos países: reconocimientos en Argentina, giras exitosas en Perú, aplausos en Centroamérica. Pero más allá de las medallas y los trofeos, lo que más importaba era que su música estaba en la memoria colectiva. Millones de personas podían tararear sus letras, y eso era un conocimiento mucho más poderoso que cualquier diploma colgado en la pared. Lo interesante es que, a pesar de su éxito, el grupo nunca dejó de ser identificado como un grupo del pueblo. Su música llegaba tanto a familias de clase alta que ponían sus discos en tocadiscos modernos, como a campesinos que escuchaban sus canciones en radios portátiles mientras trabajaban la tierra. Ese era su verdadero premio: la universalidad de su mensaje. Capítulo 6. Anécdotas y momentos que marcaron la historia. Ninguna historia musical está completa sin anécdotas, y Los Ángeles Negros tienen muchas. Una de las más recordadas es que durante sus giras en México había ocasiones en que las presentaciones terminaban siendo interrumpidas por la emoción del público. En más de una ocasión, los fanáticos subían al escenario para abrazar a Germán de la Fuente, quien con su voz melancólica parecía abrir heridas y al mismo tiempo sanarlas con cada interpretación. Otra anécdota curiosa es que en sus primeros viajes a México, algunos empresarios dudaban en contratarlos porque pensaban que al ser chilenos no lograrían conectar con el público local. La realidad fue muy distinta: no solo conectaron, sino que conquistaron.
tanto que muchos mexicanos llegaron a pensar que Los Ángeles Negros eran un grupo nacional. También se cuenta que en más de una boda o serenata de la época, Y Volveré se convirtió en canción obligada. No faltaban novios que insistían en que debía sonar en el momento más emotivo de la fiesta, o enamorados que la pedían como serenata para recuperar un amor perdido. La canción trascendió lo artístico y se convirtió en parte de la vida cotidiana. Y no todo era romanticismo. La intensidad de sus letras también generó polémica. Algunos críticos consideraban que sus canciones eran demasiado melancólicas, casi depresivas. Pero lejos de ser un obstáculo, esa crítica se convirtió en un sello. Los Ángeles Negros eran los embajadores del amor sufrido. En una época en que muchos querían bailar y olvidar, ellos ofrecían un refugio para quienes necesitaban llorar, recordar y sentir. Por eso nos sorprende que hasta la fecha, más de 50 años después, las anécdotas sobre sus canciones sigan vivas. Hay quienes recuerdan que sus padres se conocieron bailando un tema suyo, otros que cuentan que dedicaron Y Volveré en una carta, y algunos que confiesan que la escucharon llorando en silencio con un corazón roto. Capítulo 7. El legado y la influencia en otros artistas. El impacto de Los Ángeles Negros no terminó en los años 70. Su música se convirtió en una base para toda una corriente de intérpretes y grupos que encontraron en ellos una fuente de inspiración. Muchos artistas mexicanos reconocidos como José José o Juan Gabriel compartieron escenarios con ellos o incluso interpretaron en vivo algunas de sus canciones, reconociendo la calidad y la fuerza emocional de sus letras. En décadas posteriores, su influencia se expandió de formas inesperadas. Durante los años 90 y 2000, varias bandas y solistas retomaron sus canciones, ya sea en homenajes, conciertos especiales o incluso en géneros diferentes. El bolero moderno y la balada pop deben mucho a Los Ángeles Negros porque fueron ellos quienes demostraron que la sensibilidad también podía ser masiva, que el dolor de un desamor podía llenar estadios. Incluso en países como Estados Unidos, donde la comunidad latina crecía con fuerza, Los Ángeles Negros se convirtieron en una referencia cultural. Para muchos migrantes, escuchar Y Volveré en una estación de radio significaba recordar su tierra, su familia y los amores que habían dejado atrás. No era solo música, era un puente emocional con sus raíces. Y lo más sorprendente es que su influencia no se quedó únicamente en el género romántico. En las últimas décadas, artistas de rock, hip hop e incluso reggaetón han sampleado fragmentos de sus canciones o se han inspirado en su estilo melódico. El eco de Los Ángeles Negros sigue vivo, incluso en generaciones que jamás vivieron los años 70. Capítulo 8. El cierre emocional. Un himno eterno. Hoy, más de medio siglo después, Y Volveré sigue sonando con la misma fuerza. Tal vez en un viejo tocadiscos en casa de tus abuelos, en un cassette guardado como tesoro, en una playlist Spotify, o en el recuerdo de una serenata bajo la ventana de alguien que ya no está. Esa es la magia de las grandes canciones. Trascienden el tiempo, las modas y las generaciones. Los Ángeles Negros no fueron un fenómeno pasajero, sino un símbolo eterno del romanticismo latinoamericano. Su música logró algo que pocos alcanzan: instalarse en el corazón colectivo de millones de personas y permanecer ahí para siempre. Porque al final todos tenemos una historia ligada a una canción. Y quizá tu historia también tenga como telón de fondo esos versos que dicen: Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. La historia de Los Ángeles Negros y Volveré. No sufres más. Es la prueba de que una simple canción puede cambiarlo todo. El destino de un grupo, la vida de quienes la escuchan y hasta la cultura de un continente. Es un recordatorio de que aunque pase el tiempo, las baladas románticas siempre estarán ahí para acompañarnos en nuestras alegrías, en nuestras lágrimas y en esos recuerdos que jamás se borran. Y ahora queremos saber qué recuerdos te trae a ti esta canción. ¿La escuchaste en una fiesta familiar, en la radio de tu infancia o la dedicaste alguna vez? Cuéntanos en los comentarios porque tu historia también forma parte de este legado. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame las baladas del ayer. Porque la nostalgia no es solo mirar atrás, es mantener vivas esas canciones que marcaron nuestras vidas.